Adán y Eva intentaron esconderse de Dios y librarse de la vergüenza que sentían, cubriéndose con hojas. Pero esto no les sirvió, porque el problema no estaba afuera, sino adentro. La vergüenza es resultado del pecado, y el pecado en ellos obró como un veneno. Así que para cubrirles, Dios confeccionó ropa de piel de animal. Fue un remedio aceptable, pero solo parcial, porque no les quitó el pecado. Además, cubrirles de esta manera requirió la muerte de un animal, algo que nunca habían visto. ¡Qué imagen tan horrible! ¡Qué lección tan gráfica de la muerte que ocasiona el pecado! Y aunque en aquel momento no lo comprendieron, era un cuadro del precio que al final habría de pagar Dios para librar a la humanidad del pecado. Semanas en la obra de Dios, en el mundo. A veces uno se entristece largamente por todo lo que está pasando. Y hemos estado estudiando ya 8 semanas el Génesis y recién vamos en el capítulo 3, en 8 semanas. Son 40 semanas, nos quedan 32 para seguir estudiando en cuanto a lo que es la historia de la esperanza, 40 lecciones que hablan acerca de la Biblia. Pero ¿saben algo? El día de hoy, ¿a cuántos de ustedes les gusta viajar? ¿A quién le gusta viajar? A mí me encanta viajar. Dicen que lo mejor de las vacaciones es volver a la casa. Eso es lo mejor. No, pero a mí me encanta viajar. El día de hoy vamos a viajar por la Biblia. Vamos a tocar desde el Génesis hasta el Apocalipsis y lo vamos a disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hablar de unos versículos que hablan acerca de la provisión de las vestiduras. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre fue engañado por la serpiente, el hombre hizo algo que no estaba en el plan de Dios, en su mente o en su corazón, que fue preparar vestiduras para cubrirse ellos mismos. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 7, y dice lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, dice, hojas de higuera y se hicieron delantales. El Génesis capítulo 3, versículo 7 es un ejemplo de lo que realmente no debía haber pasado. Adán y Eva dice que en algún momento de la historia dice que hicieron caso a la serpiente. Al hacer caso a la serpiente, sus ojos fueron abiertos. Reconocieron que estaban desnudos. Ellos sabían que estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Eso era parte de la inocencia que ellos tenían, la falta de vergüenza. Siempre hablo de mis hijos, porque mi hijo, sobre todo 2 años y medio, hace cosas que no canta, salta, grita, no tiene ninguna vergüenza. Porque son niños que no tienen ese pudor. Hacen cosas porque simplemente las hacen. Pero cuando el pecado comenzó a colocar ciertas restricciones, comenzó a colocar una maldad en su mente, obviamente ellos su desnudez la miraron con vergüenza y se vieron avergonzados. Es por eso que ellos comenzaron a coser delantales. Ahora, lamentablemente la serpiente tenía razón. Y digo que la serpiente tenía razón porque ahí en Génesis capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente tenía la razón en el sentido de que la serpiente sabía que si ellos comían de este fruto, él sabía perfectamente que iban a conocer el bien y el mal. Lo sabía. Y ¿saben algo? Una de las cosas que me llama la atención es que las grandes mentiras siempre están acompañadas de grandes verdades. Hay una planta que se llama alojetón. Suena feo el nombre, alojetón. Es una planta bastante hermosa, es como una flor del cual inclusive crece en el desierto, se puede extraer agua. Y es bastante hermosa a los ojos de los animales.
Pero esa planta tan hermosa, tan maravillosa que hay, tiene un pequeño problema. Es venenosa. Es venenosa. Se cuenta la historia de un hombre que se llamaba John Howard, algo así, si es que no me equivoco. Él era de Idaho. Y este hombre lo que hizo, un día llevó a sus animales a pastar y cuando él volvió, se encontró con 800 reses muertas. Porque habían encontrado esta planta. Porque es muy atractiva. Y sabes, las mentiras del diablo son así, son atractivas, son bonitas. Se dice que esta cosa del el veneno para ratones tiene 99% de comida y 1% de veneno. Es así. Es así con el veneno, es así con el pecado, es así con el engaño. Cuando Satanás coloca algo a ti, cuando te coloca una mentira, no te va a colocar a ti una mentira horrible. Él te va a colocar parte verdad. De hecho, si tú comienzas a leer en Mateo capítulo 4, cuando Jesucristo es tentado por Satanás, dice que Satanás comenzó a usar la Biblia. ¿Y sabes algo? Satanás usaba la Biblia, pero la tergiversaba. Porque había parte verdad y parte mentira. Y cuando digo que la serpiente tenía razón, era efectivo, la serpiente tenía razón por el hecho de que la serpiente sabía de que estaba diciendo parte verdad. Ahora, hay un proverbio que me encanta, que es Proverbios capítulo 23, busquen en sus Biblias, Proverbios capítulo 23, versículo 31 al 32, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspi dará dolor. ¿Sabes algo? El ejemplo del vino es el ejemplo más fácil de cómo puedo caer yo en pecado. Generalmente cuando hay una cita romántica en alguna telenovela, alguna película, que colocan una gran y larga copa de vino rojo y la mueven así y los dos disfrutan esa copa. Es lo más lindo que hay, unas velas y todo eso. Pero díganme la verdad, sean honestos conmigo, porque yo voy a ser honesto con usted. Cuando una persona comienza a beber, ¿sabe controlarse? Por lo general. Por lo general no. Hay gente que sí se puede controlar, pero por lo general no. Ahora, el vino es eso. Se presenta como algo bueno. Y te digo, yo no estoy de acuerdo con el vino, ni con la cerveza, ni con nada de eso, porque fui una víctima de eso por mi padre. Pero es así. El pecado entra suavemente a los ojos. Y en algún momento, como la serpiente dice, morderá. Yo tomé mi decisión. Yo no voy a andar tomando ni bebiendo. Nunca me ha interesado tampoco, pero bueno. Ahora, el pecado es así. El pecado siempre va a intentar engañarnos. Va a colocar lo mejor de lo mejor. Hace unos años atrás comenzaba una campaña en algunos países en Sudamérica en contra del tabaco. Colocaban la foto de un viejito así con un hoyo aquí en la cosa. No fumes. Y colocaban los comerciales. No fumes. Porque querían mostrar la parte fea. Pero hasta las 10 de la noche no hay promoción o comerciales. Pero después de las 10 de la noche hay comerciales donde muestran al tipo fumando en el caballo de Marlboro. ¿Se acuerdan ustedes o no? Tan, tan, tarán. Y hay los paisajes bonitos. Ese hombre murió de cáncer. Y es verdad, la historia de él es que murió muerto seco de cáncer. Y te muestran a ti las cosas lindas del pecado, lo que te lleva. Los juegos de azar. Te muestran a gente ahí en la ruleta ganando mucho dinero. 2, 3, 4 personas alrededor tuyo, todos felices. Pero no te cuentan que te vas a quedar sin un peso y vas a quedar endeudado y vas a vender hasta tu señora. Es verdad.
Siempre el pecado va a tener algo de verdad, va a tener algo de bonito, va a tener algo de cierto, va a tener algo de encantador. ¿Sabía usted que en la India se quiere prohibir que los hindúes dejen de encantar a las serpientes con víboras? Porque las encantan, siguen la música, pero han habido accidentes en que han matado a muchos turistas. A veces el pecado pensamos que nosotros podemos controlarlo. No lo tengo controlado, lo estoy tocando la flautita, lo tengo ahí, lo tengo listo. Pero no es así. El pecado no se controla. Cuando comenzamos a caer en el pecado, no es que vas a caer de frentón así, ¡pum! No, es un paso tras un paso, bajando, bajando, bajando. Ahora, es lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva pecaron grandemente, perdieron la oportunidad de ser inocentes, de mantenerse puros, porque le escuchaban a la serpiente. Y la serpiente tenía razón. Sí supieron del bien y el mal, sí supieron que estaban desnudos, sí supieron que lo que era sentir la vergüenza, sí supieron lo que era sentir la culpa, sí supieron lo que se sentía esconderse de Dios. Sintieron todo eso, imagínate. Te llegaron una cantidad de sentimientos negativos a tu vida así de repente. ¿Te imaginas eso? Una cantidad de sentimientos negativos, cosas, culpas, pecados. Te llegó todo así de frentón. ¿Horrible? Sí, horrible. Ahora, las vestiduras de que habla aquí son las vestiduras de la vergüenza. Imagínate la sorpresa de Adán y Eva cuando descubrieron que estaban desnudos. El pudor se apoderó automáticamente de ellos en forma instantánea. ¿Para qué? Para cubrir su vergüenza. Ahora, ¿cómo crees que se sintió Dios con todo esto? ¿Cómo crees qué sentimiento había en el corazón de Dios? Porque Dios tiene sentimientos, ¿sabían ustedes eso? Porque la Biblia dice que Dios nos creó a nuestra imagen y semejanza. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted tiene sentimiento? ¿Usted se siente cuando una persona a usted no lo trata bien? Yo me siento cuando no me tratan bien. Bueno, Dios también tiene sentimiento. Y ahí en Marcos capítulo 14, versículos 33 a 34, habla de cuando Jesús tuvo un sentimiento de tristeza. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién se comenzó a entristecer y a angustiar? Jesús. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Había pasado un suceso en la vida del Señor Jesucristo. Él iba a entregar su vida por la humanidad. Él iba a entregar su vida por todos nosotros. Muchos dicen que él tenía miedo a la cruz, de que iba a ser crucificado. Él sabía que iba a ser crucificado, él sabía que iba a ser torturado, él sabía que le iban a colocar una corona de espinas. Él sabía todo eso porque estaba en la Escritura. Estaba en Isaías capítulo 53, estaba en Salmo capítulo 20, 21, 22. Si usted le quiere leer la progresión de eso, ahí está. Estaba en Ezequiel, estaba en el Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Ah? Estaba en Lamentaciones, hay figuras acerca de esto. Pero ¿sabe algo? Él no temía a la cruz. Él sabía que iba a morir. El temor más grande o el dolor más grande que él iba a tener en ese momento, el de un ser santo, maravilloso, puro, sin pecado, él iba a llenarse con el pecado de toda la humanidad, tal como lo hizo ¿quién? ¿Se acuerda quién se llenó con los pecados de la humanidad? Adán. Adán estaba sin pecado y de repente, ¡pum!, todos los pecados, todos los sentimientos malos, toda la vergüenza llegó a él. Esto mismo iba a pasar con Cristo. Con la diferencia de que solamente Adán y Eva había una mujer que él cargó la culpa de ella. Jesús iba a cargar la culpa y el pecado de toda la humanidad. Desde el Génesis hasta ese momento y hasta el futuro. Iba a cargar con todos esos pecados. Por eso él sentía tristeza. Porque ¿cómo algo tan puro, algo tan bello se iba a llenar de pecado? ¿Cómo? ¿Te gusta comprar cosas nuevas? Cuando compras tu televisor bonito, viste pantalla plana, a high definition, ¿ya? Y lo abres de la caja y le sacan los plásticos así preciosos. Llega así y lo miras y dices, ¡wow!
y llega tu hijo y le manda el manotazo lleno de caramelo. ¿Cómo te sientes tú? Frustrado. Imagínate cómo se sentía Cristo en ese momento que iba a recibir los pecados de la humanidad completo. Ahora, no es fácil esto, no era fácil lo que iba a pasar. Y te lo digo nuevamente, Dios se entristeció a causa de eso. Ahora, en cuanto a la justicia, la vestidura de la vergüenza, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué significa? Isaías 64:6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como vientos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El término trapo de inmundicia es sumamente feo, pero se refiere al trapo de la menstruación de las mujeres en ese tiempo que usaban. A eso se refiere. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, todas las cosas que nosotros hacemos son como trapo de inmundicia. Y caímos todos como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Cuando habla de las vestiduras del hombre, que el hombre se hizo vestiduras, ¿sabe lo que estaba haciendo? Estaba haciendo su justicia, estaba intentando justificarse. Estaba diciendo, uy Señor, tú no vas a ver mi desnudez, me voy a hacer un delantal, un Christian Dior, para él, una Coco Chanel para ella. Eso es lo que estaban buscando ellos. Estaban buscando justificarse ante Dios y decir, mira Dios, estoy vestido, yo no siento vergüenza, no me puedo avergonzar porque estoy vestido, mira. Eso es lo que querían hacer. Pero ¿sabe algo? La Biblia dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Nuestras justicias significan eso. Ahora, la Biblia dice en Romanos 3, capítulo 10, versículo al 12, dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno. ¿Te das cuenta de esto? Dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron. Todos se desviaron. Esas son las vestiduras de la vergüenza. Esa es la vestidura de la justificación del hombre. El hombre intenta justificarse. ¿Triste realidad? Sí, triste realidad. ¿Sabes? Hoy en día las religiones intentan justificarse. Intentan hacerlo. Intentan llegar a Dios acercándose a través de su propia justicia. Tú tienes que comprar un poco de tu salvación. Si tú tienes que hacer obras para ser salvo, no, eso es mentira, gran mentira. La única gran obra que había que hacer la hizo Cristo, nadie más. Todo lo demás que nosotros hagamos, amén, bienvenido sea. Pero la salvación es por gracia, por fe, por un regalo de Dios. Hace unos días atrás tuve el privilegio y el honor de estar con una mujer que estaba a punto de morir. Me llamó un hermano de la iglesia, me dice, quiero que vaya a ver a mi familiar, está a punto de morir, está en el hospital. Una mujer anciana. Yo cuando me acerqué a ella le dije, mira, sabes que tengo una triste noticia que darte, que si te mueres hoy te vas al infierno. Y comenzamos a hablar de la salvación, cerca de 40 minutos. Y esta mujer entendió en cuanto a la salvación, una mujer anciana. Días después, unos 5 días después, me llama otra vez, me dice, me voy a México. Y quiero que se despida de mí. Me fui a despedir a la casa de ella. Estuve con ella. Oramos juntos. Me despedí de ella. Y cuando me despedí le dije, ¿cuál es el próximo lugar donde tú y yo nos vamos a ver? En el cielo. Porque ¿sabes por qué? Porque había entendido que su justicia, su religión, no la iba a salvar. Solamente Cristo. A los días después, ella fue a la presencia del Señor. ¿Qué tuvo que hacer? Simplemente creer en Jesús como Salvador personal.
Nunca hizo una gran obra, nunca tuvo un título en Biblia, nunca vino a esta iglesia. Simplemente tuvo que creer. Porque la justicia de Dios es diferente a la nuestra. Muy diferente. Ahora, la vestimenta de Dios, la justicia de Dios, dice lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Escuchaste lo que estoy leyendo? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Querido, querida, el hombre intentó hacer sus vestimentas, que era la justicia del hombre, la moralidad del hombre. Pero Dios, viendo que ellos habían pecado, Dios, viendo que ellos habían deshonrado a Dios, a su persona, ¿qué dice? Que Dios hizo vestiduras para ellos. Pero para hacer esas vestiduras, ¿sabe lo que tuvo que hacer? Tuvo que matar a un animal. La muerte había entrado a la creación de Dios. Primero, espiritualmente, porque al pecar ellos habían pecado espiritualmente. Estaban muertos en sus delitos y pecado. Por lo tanto, también estaban eternamente alejados de Dios, muertos. Pero también dice la Biblia que la muerte física llegó al Edén con un cordero. Y sabes, Dios tuvo que matar a un cordero, sacrificarlo, quitarle el cuero y hacerle vestimenta. ¿Cuántos de ustedes han visto descuerar a un animal? Yo he visto muchas veces, íbamos al campo con mi mamá todos los veranos y cuando llegábamos mataron un corderito. Rico el corderito. Y mis tíos descueraban, tomaban el cuero, lo colocaban a secar, ¿ya? Y hacían mantas o hacían algunas cosas, juntaban muchos cueros, era hermosísimo. Pero ¿sabe algo? Tuvo que haber un muerto. Dios tuvo que matar a un animal, tuvo que descuerar a un animal, sacarle su sangre y vestir a esta gente. ¿Con qué? Con la justicia de Dios. Eso es lo que tuvo que pasar. Y nuestra justicia es insuficiente, pero Dios tuvo que usar de su justicia para cuidar a esta gente. Ahora, ¿por qué mató a un animal? ¿Por qué no le hizo una ropa de lino fino o una ropa de seda? Porque era necesario el sacrificio, porque ese sacrificio iba a ser el ejemplo para los millones y millones y millones y millones de sacrificios que más tarde tenían que hacer. ¿Para qué? Para cubrir sus pecados, porque los sacrificios no quitaban los pecados, los cubrían por un tiempo. Ahora, Dios proveyó calor. El clima en el Edén era perfecto, era hermoso. Por eso andaban desnudos, imagínate, no necesitaban nada. Clima buenísimo, agua calentita, los ríos posiblemente temperadita. Posiblemente habían su sauna que Dios había hecho con rocas volcánicas, qué sé yo. O sea, era un clima perfecto. Pero cuando entró el pecado, ¿qué pasó con el clima? Comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar. Por eso Dios proveyó cueros para protegerlos ¿de qué? Del frío, del calor. No sé qué pasó con el PowerPoint, parece que quedó pegado. Cueros usó. Ahora, la Biblia dice lo siguiente con respecto a la creación. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación, nótese, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de partos hasta ahora. ¿Saben lo que está pasando cuando el hombre pecó e introdujo qué? Vanidad, introdujo pecado, introdujo todo eso.
y el clima comenzó a cambiar completamente. Ore por lluvia, siga orando por lluvia. Hay mucha gente que está perdiendo las cosechas últimamente. Ore para que llueva, que llueva, que llueva y que nadie lo detenga, porque necesitamos mucha lluvia. ¿Sabe? Dice la Biblia, dice, porque en el anhelo ardiente de la creación, nótese, el anhelo ardiente de la creación, dice, es aguardar ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que es la manifestación de los hijos de Dios? ¿Una protesta? Soy hijo de Dios. No es una protesta. ¿Saben lo que es la manifestación de los hijos de Dios? Cuando el Señor venga y nos tome. En un abrir y cerrar de ojos. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Ahí va a ser cuando la NASA va a decir, los extraterrestres se llevaron a millones y millones. Porque ese es el cuento, esa es la historia. Se llevó a millones y los extraterrestres limpiaron la raza. Quedó lo mejor de lo mejor en la Tierra. ¿Usted cree que no van a decir eso? Cuando me vean a mí, digan, uy, la verdad, se lo llevaron. Pero la tierra está esperando esa manifestación. Está esperando esa manifestación porque dice que la creación gime a una, dice, y está con dolores de partos hasta hoy, hasta ahora. Yo no soy mujer, pero los dolores de parto, solo ustedes lo saben. Imagínate, la creación desde el Edén está con dolores de parto. Como dicen algunos por ahí, el 21 de diciembre del 2012 nos acaba el mundo. ¿Okay? Repito, no tiene nada que ver, porque el mundo nunca se va a acabar, se va a renovar, que es diferente. Pero bueno, Dios proveyó una esperanza. No era fácil matar a un cordero, pero ¿qué era lo que significaba el cordero? Significaba lo que había de venir en el futuro. Eso significaba el cordero. En primer lugar, voy a mostrar algunos tipos de cordero. El cordero del Edén. El cordero del Edén, que nosotros ya conocemos, que fue muerto ahí. En segundo lugar, tenemos el cordero de la provisión. Dios proveyó un cordero, y eso está en Génesis capítulo 22, versículo 13. Dices, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, no un cordero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Dios le dijo a Abraham, toma tu único hijo, llévalo al monte tanto y sacrifícalo para mí. ¿Qué hizo Abraham? Tomó a su hijo, lo llevó al monte, cuando ya lo iba a degollar, ¿qué le dice Dios? Para, sé que eres obediente, te voy a proveer un cordero. De esa palabra, de ese evento aparece la palabra Jehová Jireh. ¿Quién sabe lo que significa Jehová Jireh? Jehová proveerá. Cuando usted tenga necesidad de algo, clame al Jehová Jireh, al Dios que todo lo provee. Jehová Jireh. ¿Alguna vez, no sé si, hemos estudiado los nombres de Dios nosotros alguna vez? ¿No? Buen tema para estudiar en un futuro, nombre de Dios, me gusta el tema. El Jehová Jireh, Dios proveerá, Dios proveyó. Y Dios proveyó un carnero en sacrificio. Ahora, el cordero de la salvación, el cordero de la libertad. Éxodo capítulo 12, versículos 12 al 13. Dice así, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Cordero de la Libertad, habían pasado 420 años de esclavitud, desde que José entró a Egipto e invitó a 75 familiares, se multiplicó tanto el pueblo de Israel que eran casi 2 millones de personas. El pueblo de Egipto tuvo miedo y comenzó a oprimir al pueblo de Israel. Cuando lo comenzó a oprimir, Dios envió un libertador, Moisés. Ese libertador Moisés, ¿qué es lo que hizo? Mostró señales y dice la Biblia que Dios endurecía el corazón de Faraón.
Hasta que en un momento le dice, esta es la última señal que voy a mandar. Maten un cordero, tomen la sangre y pongan el dintel de la puerta hacia arriba y al costado. ¿Qué se formaba cada vez que se hacía eso? Una cruz de sangre. ¿Símbolo de qué? De la cruz de Cristo, que iba a venir muchísimos años después. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en aquel momento? Dice que vino la muerte, invadió todo Egipto y los que estaban allí, cubiertos con la sangre de ¿qué? De un cordero, de un animal, no murieron. No murieron sus hijos, no murieron sus primogénitos, y ese es el cordero de la libertad. Ahora, el cordero de la salvación. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios, que ¿qué pasa? Que quita el pecado del mundo. Ya no dice, lo cubre. No dice, lo está tapando así como, no, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el Cordero maravilloso, el Cordero que es Cristo, el Cordero que fue prometido ¿dónde? ¿Dónde lo prometieron? Génesis capítulo 3, versículo 21. Cuando degollaron a ese primer Cordero, esa fue la promesa del Cordero que vendría. Ahora, estamos paseándonos por la Biblia, ¿se da cuenta? ¿No? Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice lo siguiente, y está hablando acerca de qué simbolismo o para qué era la sangre. Dice, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Y sin sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. ¿Era necesario la sangre de Cristo? ¿Era necesario la sangre del Cordero del Edén? Era necesario. Porque la sangre lo purifica todo. ¿Qué significa la sangre? ¿Ah? Vida. Y en esa sangre, en la sangre de Cristo, ¿qué es lo que hay? Vida. Y vida en abundancia. Es interesante lo que dice la Biblia con respecto a esto. Ahora, en Hebreos capítulo, ¿por qué es esto del sacrificio? ¿Por qué tanta sangre? ¿Quieres saber el porqué de todo esto? La respuesta está en Hebreos 9:22. Dice así, 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál era el objetivo de la sangre de Cristo? Que nos lavara y que nos acercáramos con corazón sincero delante de la persona de Dios. Eso era el objetivo. ¿Sabes? Dios, cuando nos creó, no nos creó para mandarnos a todos al infierno. Manga, pecadores, váyanse al infierno. ¡Pum! No es un Dios malo. La gente se va al infierno porque se quiere ir al infierno. Porque Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se va por conciencia propia. Ay, no quiero creer. No, yo no voy a dejar mi vicio. Bueno, que tu vicio te lleve a la tumba y la tumba te va a llevar al infierno. Problema tuyo. Pero lo único que quería Dios era que nosotros nos acercáramos a Él. ¿Sabe cuán importante es el hecho de acercarnos a Dios? Es grande. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Y por qué nosotros no nos acercamos a veces a Dios? Si Dios sacrificó a su único Hijo por amor a nosotros, para que nosotros nos acercáramos, ¿por qué yo a veces no me acerco a Él? A veces pasan semanas que no nos acercamos a Dios. A veces nos acercamos a Dios cuando hay un problema nomás. Oh, bueno, voy a rogarle a Dios como si fuera un amuleto. No es un amuleto Dios. Es un momento de alegría, acérquese a Dios. Cuando le va bien en los negocios, cuando tiene muchas horas de overtime y recibió el cheque bonito, así, ¡guau! Gracias Señor por esta bendición. Pero cuando está oscuro el panorama, acérquese a Dios. Acérquese a Dios, tiene que acercarse. ¿Por qué? Porque el precio de acercarnos a Dios significó la sangre de Cristo.
¿Y por qué yo a veces devalorizo la sangre de Cristo no queriendo acercarme a la persona de Dios? Cuando yo me acerco a la persona de Dios, más cerca estoy de mi hermano. Más lo voy a entender, más lo voy a amar, más voy a amar a mi esposa, más voy a amar a mis hijos, más voy a amar a todos los que están acá. Cuando yo estoy lejos de Dios, olvídate, soy un iceberg. Oh, iceberg. Eso no viene, ¿eh? No lo borres, déjalo ahí. ¿Sabes? Siempre cuando uno va a un fogón, a una fogata, ¿ah? Cuando uno saca un palito de esos del fuego y lo deja a un costado, se apaga. La Biblia dice que nosotros debemos acercarnos a Dios, pero también la Biblia dice que debemos reunirnos no como si fuese una costumbre, sino porque es necesario. El sacrificio de Cristo o la cercanía de Dios con nosotros implicó la sangre de Cristo. Te invito a algo, y escúchame bien esto, te invito a algo. Te invito a que te acerques a Cristo. Día a día. Ahora, las vestiduras son un símbolo de salvación. Génesis capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Sabes qué? Los salvó del clima, los salvó de alguna enfermedad, los salvó de muchas cosas con esa túnica. Pero las túnicas significan salvación y te lo voy a mostrar con la Biblia. Las vestiduras del hijo pródigo. Génesis capítulo 15, versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? El hijo pródigo era como nosotros. Dice la historia del hijo pródigo que era un hombre rico, un joven rico. Bueno, el papá era rico, él trabajaba. Y que le dice a su papá, papá, dame toda la herencia que me corresponde antes de que tú te mueras. Porque yo, la verdad, tengo un negocio. Voy a instalar una fábrica de RV ahí en el CAR. Y bueno, también voy a unas pizzerías, algunas cositas. No hizo eso, se la malgastó toda. Fue de fiesta en fiesta, parranda en parranda, boliche en boliche, como dicen algunos por ahí, bar en bar. Hasta que de repente quedó sin nada. Y de repente, ¿qué pasó? Tuvo que trabajar. ¿Y qué es lo que trabajó? Cuidando cerdos. Y dice la Biblia que se comía la comida de los cerdos. A veces nosotros somos así. Somos como el hijo pródigo. Que sabemos que tenemos un padre rico, sabemos que tenemos un padre grandioso, sabemos que tenemos un padre misericordioso, pero nos alejamos de él. Y buscamos lo más fácil. Y dice la Biblia en Lucas 15, 22 que el padre cuando lo vio dijo, cierren la puerta, que no entre porque viene hediondo. Cuando mi hijo de repente pasa tú sabes, los diapers, y llega a decir, papá. O cuando su pequeño de repente está en su brazo y de repente siente usted, ¿qué hace usted? No lo tira, ¿no? Sino que toma y le dice, toma esposa, ahí está. Es ahí tu hijo. ¿Sabe lo que hace? El padre tomó al hijo como venía. ¿Y qué le hizo? Colóquele ropa nueva, colóquele el anillo, porque el que estaba muerto ha resucitado. Acá está. Vestimenta de salvación. Las vestimentas de salvación para el pueblo de Israel, dice así, Isaías capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió ¿con qué? Con vestiduras de salvación. Mira, me rodeó de manto ¿de qué? De justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada ¿con qué? Con sus joyas. Imagínate, si tienes el tiempo de leer Isaías capítulo 61, está hablando de la gloria futura del pueblo de Israel.
Es hermoso. Cuando yo lo empecé a leer en la semana dije, mirá vos, qué hermoso que es esto. Porque Isaías está dividido en dos partes. Los primeros 30 capítulos hablan del juicio, pero después empiezan a hablar acerca de la restauración de Israel. Y cuando va concluyendo, aparece Isaías 61. Y Isaías 61 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Y lo que hizo después que la vistió, le puso el manto ¿de qué? ¿De justicia mía? La justicia de Dios. Me atavió, dice, como a novio me atavió, dice, y como a novia adornada puso joyas. ¿A qué mujer no le gustan las joyas? A muchas le gustan las joyas. Imagínate, Dios los va a vestir con sus joyas al pueblo de Israel. Ahora, las vestiduras del sacerdote sucio. Esta es buena. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. El libro de Zacarías, del capítulo 1 al capítulo 6, tiene 8 visiones. Estas son visiones con respecto al pueblo de Israel y su sacerdote. ¿Ya? Por si acaso. Un poco de historia. En el año 586 después de Cristo, o sea, no, antes de Cristo, perdón, el pueblo había sido tomado por los babilónicos por 70 años. Y luego de ellos volvieron en grupos, en remanentes. Y este es un grupo que volvió. Y dice así, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Típico de Satanás, acusa. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles, de pecado, a eso se está refiriendo, y estaba delante del ángel. Imagínate, estaba Dios, estaba Satanás, y estaba ¿quién? Josué. Y Satanás lo estaba acusando, diciendo, mira cómo está vestido, pero la vileza de su pecado, la falta de integridad, de amor, mira, se rebelaron en contra de Dios, hicieron todo lo malo. ¡Wow! ¡Qué pecadores que son estos judíos! Mira, ese es tu pueblo, Dios. Típico de Satanás, ¿no? Acusa y acusa y acusa y acusa. ¿Pero qué pasó? ¿Ah? Y dice, y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Atención, ¿quién es este ángel que aparece aquí en Zacarías? Se los voy a decir ahora. Y habló el ángel, ¿y qué dice? Y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él les dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas ¿de qué? De gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, o sea, una corona, y puse una mitra limpia sobre su cabeza y le vistió las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Sabes a quién se refiere ese ángel que estaba ahí? ¿Quién era? Era Cristo. ¿Cómo? Si Cristo nació en Mateo capítulo 1. No, Cristo siempre ha existido. Pero esto es para que usted, si no lo sabe, lo va a aprender hoy día. Y si lo sabe, se lo voy a repasar hoy día. En la Biblia aparece el ángel de Jehová y cada vez que aparece el ángel de Jehová es Cristo preencarnado, o sea, antes de su nacimiento. Eso es. Y el ángel de Jehová que estaba ahí era ni más ni menos que Cristo. Si después ustedes quieren seguir leyendo este capítulo en el versículo 9, va a volver a hablar de Cristo, pero como la roca. Pero eso es un tema que se lo dejo como tarea a usted. Se la voy a dejar picando la pelotita, pin, 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 para que usted lo lea. Pero aparece Cristo en toda su plenitud. Y como ahí lo están viendo, ¿quiénes estaban? Estaba Satanás, el acusador, Josué, el sacerdote sucio, Jehová Dios y el ángel de Jehová, que era Cristo encarnado. ¿Te das cuenta tú de lo importante que son las vestiduras? ¿Te das cuenta? Esto es sí, esto no. ¿Te das cuenta? Sí. Las vestiduras.
Ahora, ¿sabe algo con respecto a las vestiduras? Que nosotros tenemos la mala costumbre de ensuciar nuestras vestiduras. Y cuando digo de ensuciar nuestras vestiduras, es porque nosotros muchas veces elegimos vivir mal. A veces usted y yo elegimos vivir mal. Elegimos andar criticando, andar peleando con mi esposo, con mi esposa, retar a los hijos injustificadamente, pelearnos en el trabajo, ofendernos mutuamente. Elegimos vivir mal. Mientras usted elija vivir mal, sus vestiduras lamentablemente van a estar sucias. Esas vestiduras de salvación van a estar sucias. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a las vestiduras de nosotros? Dice en Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de Dios creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, revestidos de qué? Del nuevo hombre, del nuevo yo. Ya no soy el Francisco del 24 de marzo de 1982, que fue el día que yo recibí a Cristo, ya, sino que soy un nuevo hijo de Dios. Y me voy a revestir ¿de qué? De las vestiduras de Dios. Revestirme, ser un buen creyente, una buena persona. Interesante, ¿no? Y aquí vamos, como les dije anteriormente, nos vamos a mandar un paseo del Génesis al Apocalipsis. Me alargué un poquito, pero no quería perderme la oportunidad de hablar de esto. Vestidos para el esposo. Apocalipsis capítulo 15, 19, versículos 7 a 8. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. ¿Sabe lo que está diciendo? Que en el Génesis capítulo 3, versículo 7, cuando el hombre pecó con sus vestiduras, justicia propia, no sirvieron. Génesis capítulo 3, 21, Dios prepara las vestiduras, ¿para qué? Para que el hombre sea protegido por Dios. Recorrimos toda la Biblia hablando de ¿qué? De las vestiduras. Toda la Biblia. Ahora, pasamos de la vestidura de vergüenza del capítulo 3 a la vestidura de la gloria del capítulo 19 del Apocalipsis. ¿Sabe qué es lo que dice? Apocalipsis dice al final, dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Mientras yo más justo soy, mientras más acciones buenas delante de Dios yo haga, yo estoy haciendo, ¿sabe qué? Confeccionando parte de ese traje que la iglesia algún día va a usar como la esposa del Cordero. Siéntase un costurero o una costurera cada vez que haga una obra de todo corazón para el Señor. Amén. Sea un costurero maravilloso. Haga buenas obras para el Señor. Trabaje para el Señor. Salga con un espíritu renovado de este lugar. Honra a Dios y dé gloria a Dios, porque el día de hoy, de las vestiduras de vergüenza, pasamos a las vestiduras de la gloria. ¿Dónde? En las bodas del Cordero. Y como diría un amigo mío, Maranata, que significa Cristo viene.